Estas dos hermanas jugaban muy juntas desde la infancia. La hermana menor se llama Dalmi y la mayor Inge. Más tarde su padre, harto de los abusos y las reprimendas de su jefe, decidió renunciar y montar su propio negocio. Su madre se enfadó y se divorció de él. La hermana mayor se fue con su madre y Dalmi se quedó con su padre. Un día, la hermana mayor, Inge, le dijo a Dalmi que su madre se había vuelto a casar con un hombre rico y que por eso se iba a ir con ella a Estados Unidos. Inge también le dijo que debería haberse ido con su madre. Le dijo que había tomado la decisión equivocada y que ya no quería ser su hermana mayor. Dalmi persiguió furiosamente a su hermana mayor, y las dos se pelearon. Ese fue el día en que su padre consiguió con éxito capital de inversión. Pero ese también fue el día en que tuvo un accidente automovilístico y falleció. A partir de entonces, Dalmi solo pudo depender de su abuela. La vida de las dos hermanas cambió drásticamente al crecer. El pijama que llevaba la hermana menor era comprado a vendedores ambulantes, mientras que el pijama que llevaba la hermana mayor era de seda cara. La hermana menor se lavaba el pelo en un baño barato, mientras que la hermana mayor se relajaba en la bañera. El desayuno de la hermana menor era solo arroz con kimchi barato, mientras que el desayuno de la hermana mayor era pan y café de alta calidad. La hermana menor no tenía un par de zapatos decentes. Los tacones rotos se podían volver a usar después de unos cuantos golpes. La hermana mayor tenía una habitación entera llena de zapatos y bolsos de diseño. La casa donde vivía la hermana menor era solo una casa pequeña y corriente, mientras que la hermana mayor vivía en una villa lujosa. La hermana menor caminaba la mayoría de las veces cuando salía, mientras que la hermana mayor tenía un coche privado que la recogía y la dejaba. Hoy, Dalmi entró al baño y se quitó uno de sus tacones altos, luego usó un rotulador para marcar la piel despegada. Después de terminar de marcar, sopló sobre él y se lo volvió a poner en el pie. Luego se quitó el otro zapato y usó el rotulador para marcar la punta del zapato y volvió a soplar para secar la tinta rápidamente. Al terminar, miró atrás y vio que no estaba mal. Luego salió del baño con mucha confianza. Por otro lado, la hermana mayor, Inge, caminaba tranquilamente tomándose selfies, mientras su asistente llevaba su equipaje y la seguía. Todas estaban allí para asistir a una sesión de intercambio empresarial. Dalmi era una miembro del público sentada debajo del escenario e Inge era una invitada sentada arriba. Cuando llegó la sesión de preguntas y respuestas, Dalmi tomó directamente el micrófono y le preguntó a Inge si alguna vez había tomado una decisión egoísta. Inge lo dio, pero no mencionó el hecho de que había terminado con Dalmi cuando eran jóvenes. Cuando terminó la presentación, las dos fueron a una cafetería. Inge se veía muy elegante y le preguntó a Dalmi si quería comenzar su propio negocio. Dalmi dijo que sí. En realidad, el negocio que Dalmi estaba pensando era renunciar a su trabajo y montar un puesto de perritos calientes con su abuela. Inge le preguntó a Dalmi si tenía novio. Dalmi mintió que sí para presumir delante de su hermana mayor, pero de hecho tenía casi 30 años y seguía soltera. Llegando al lugar del corazón de la pareja, solo sabe tomarse selfies. Inge miró los viejos zapatos descascarados de Dalmi y simplemente sonrió. Luego preguntó el nombre del novio de Dalmi. Dalmi dijo que el nombre de su novio era Dosan, el ganador más joven de la Olimpiada de Matemáticas. No solo era inteligente, sino que también tenía un brillante futuro por delante. Inge sonrió de nuevo. De regreso, Inge invitó a Dalmi a una fiesta elegante y le pidió que llevara a Dosan. Inge dijo que realmente quería ver qué tipo de persona era Dosan. Dalmi se negó inmediatamente al oír eso, porque nunca había conocido a Dosan. Justo cuando estaba a punto de irse, Inge se giró de repente y le dio las gracias a su hermana menor. Gracias a la bendición de su hermana menor, supo lo correcta que era su elección. Luego Inge señaló los zapatos rotos de Dalmi y expuso la mentira de Dalmi sobre su novio perfecto. A partir de eso, Inge supo lo miserable que era la vida de su hermana menor. Después de decir eso, la hermana mayor se giró y se sentó en el coche. Dalmi apretó los puños con rabia. Rápidamente la persiguió y detuvo el coche. Entonces fue hacia su hermana mayor y le dijo con enfado que le enviara la ubicación y la hora de la fiesta. Ella y Dosan irían juntos. Sin embargo, Dalmi se arrepintió inmediatamente de sus estúpidas acciones. El chico sentado en el coche del lado opuesto también se rió de ella. Ese chico siguió a Dalmi todo el camino. Luego fue a un puesto de perritos calientes. De pie, mirando el puesto de perritos calientes desde lejos, se quedó helado de repente. Resultó que este chico había ganado un premio de $100 millones, pero ni siquiera podía comprar un perrito caliente. Viendo a otras personas comer fideos deliciosamente, solo podía tragar saliva. Este chico vagó por las calles. Llovía torrencialmente por la noche, pero él no tenía un hogar al que regresar. De repente, la dueña del puesto de perritos calientes lo detuvo. Viéndolo empapado por la lluvia, ella le dijo: «Parece que no tienes dónde vivir, ¿verdad?». El joven dijo que tenía una casa,
La anciana le dijo al joven que mirara con más atención el cerezo de allí, en el que colgaba una jaula para pájaros. Ella dijo que dejó la llave allí y después de decir eso, se dio la vuelta y se fue. Aunque era muy escéptico, el joven siguió las palabras de la anciana y fue a la tienda. Después de mirar alrededor, abrió el periódico que estaba sobre la mesa. Debajo había 2 perritos calientes. Rápidamente se sentó y comenzó a comérselos con voracidad. Después de que se sació, recuperó toda su energía. Fue en ese momento cuando descubrió la alcancía de la anciana y sus ojos no dejaban de mirarla. Al día siguiente, la anciana también recordó su alcancía, que contenía toda la riqueza que había acumulado. La anciana se despertó rápidamente y corrió a la tienda. Afortunadamente, el tubo del dinero seguía allí. El dinero estaba intacto. Solo entonces la anciana pudo respirar tranquila. En ese momento, el joven también se acercó para recordarle a la anciana que depositara el dinero en el banco. La anciana lo llevó al banco para depositar el dinero. Después de depositar el dinero, el joven vio el tablón de anuncios de la compañía de valores. Resultó que había participado en el concurso nacional de inversión simulada y había ganado el primer premio. Esos 100 millones eran el dinero virtual que había ganado. Pensando en su capacidad de inversión, el joven le rogó a la anciana que abriera una cuenta de valores para ella. Después de eso, iba a la biblioteca todos los días a estudiar y operar en bolsa. Los padres de Dalmi se divorciaron rápidamente y su hermana mayor se fue con su madre. Dalmi no tenía amigos. Al ver a su sobrina llorar tristemente, la anciana le pidió al joven que escribiera una carta para pedirle amistad a Dalmi. Este joven se llamaba Ji-pyong y no quería usar su propio nombre. Al ver en el periódico la noticia sobre el genio de las matemáticas Dosan, ambos decidieron usar el nombre de Dosan para escribir la carta. Dalmi se alegró mucho al recibir la carta y rápidamente escribió una respuesta. Así, siguieron contactándose a través de las cartas que dejaban en la jaula de pájaros y se hicieron buenos amigos. Dalmi pudo gradualmente salir de la oscuridad psicológica. Ji-pyong es en efecto un genio de la inversión. En poco más de un año, la cantidad de dinero en la cuenta de acciones de la anciana aumentó de 8 millones de wons a 80 millones de wons. Hoy quería retirar este dinero para ir a estudiar a Seúl. Pero al final descubrió que la cuenta había sido eliminada. Estaba extremadamente nervioso. Corrió apresuradamente a buscar a la anciana. Al ver que la anciana le había dado todo el dinero a su hijo, se enfureció. Después de que el hijo de la anciana se fue, Jin, furioso, se apresuró a preguntarle a la anciana por qué le había dado todo el dinero a su hijo. El dinero era producto de su preinversión. Le exigió a la anciana que se lo devolviera. La anciana, extremadamente triste, se dio la vuelta, entró a la tienda y luego salió con una gran bolsa y se la dio a Ji-pyong. Inesperadamente, había gruesos fajos de dinero dentro. Resultó que la anciana le dio a su hijo 8 millones de su propio dinero. En cuanto al dinero de Ji-pyong, ella no lo había tocado. Ji-pyong se sintió muy avergonzado. Bajó la cabeza, pidió perdón y luego se dio la vuelta y huyó de allí. Sentado en la estación de tren, Ji-pyong se sintió muy culpable. En ese momento, la anciana apareció de repente y le regaló un par de zapatos nuevos. La anciana incluso se agachó para ayudarlo a ponerse los zapatos. La anciana le dijo a Ji-pyong que si en el futuro tenía éxito, no volviera a contactarla. Las palabras de la anciana destrozaron el corazón de Ji-pyong. Abrazó a la anciana y con la voz entrecortada le dijo que debía cuidar mucho de su salud. 15 años después, Ji-pyong se había convertido en un inversor con activos por valor de decenas de miles de millones de wons. Durante una presentación de una startup, reconoció a su vieja amiga Dalmi de aquel año. Así que la siguió hasta su casa y volvió a encontrarse con la anciana. Fue al puesto de perritos calientes de la anciana. La anciana estaba extremadamente feliz al ver a Ji-pyong. No podía creer lo que veía. Estaba muy feliz de que Ji-pyong hubiera tenido éxito. Por otro lado, Dalmi quería llevar a su novio Dosan a la fiesta, pero ni siquiera en línea encontraba noticias de Dosan. No sabía cómo contactar a Dosan. Al ver el deseo de Dalmi de encontrar a Dosan, la anciana estaba muy preocupada. La anciana le preguntó a Dalmi por qué odiaba perder contra su hermana mayor. Dalmi dijo que si perdía, significaría que elegir seguir a su padre fue un error. La gente tendría compasión de ella. Todos pensarían que ella lo lamentaría, pero vivir con su padre era divertido y feliz. Ella no lo lamentaba en absoluto, así que no podía perder esta vez. Al ver a su nieta llorar tan tristemente, la anciana sintió el corazón roto. La anciana fue a buscar a Ji-pyong, con la esperanza de que pudiera ayudarla a encontrar a esa persona llamada Dos. Coincidentemente, una persona llamada Dosan le enviaba constantemente correos electrónicos a Ji-pyong, queriendo encontrarlo para invertir juntos. Ji-pyong pudo encontrar a Dosan rápidamente. En ese momento, estaba siendo perseguido y regañado por su padre, y lo regañaban todo el día por no poder hacer nada correctamente. Su carrera era inestable. Ji-pyong aconsejó a la anciana que no buscara a esa persona llamada Dosan. Dalmi no solo no puede recuperar su apariencia, sino que a veces incluso hincha y se ríe de ella. Él dice que todavía hay suerte en medio de las desgracias.
La probabilidad de que Dalmi encontrara a Dosan era casi cero. Sin embargo, Ji-pyong se sorprendió justo después de eso. La anciana recibió de repente una llamada de Dalmi diciendo que había encontrado a Dosan. Resultó que como no le quedaba dinero, Dosan se estaba preparando para vender algunos de los bienes de la casa, así que publicó artículos usados en venta online. Coincidentemente, Dalmi lo encontró y confirmó a través de las fotos que esa persona era el Dosan que estaba buscando. Así que Dalmi fijó una hora y un lugar para reunirse. Encontrar al Dosan que había estado esperando día y noche hizo a Dalmi extremadamente feliz. La hora de la reunión llegó rápidamente y Ji-pyong de repente se acercó corriendo y se llevó a Dosan. Dosan estaba a punto de regañar a esta persona, cuando de repente descubrió que era un inversor famoso. ¿Era esto para invertir en ellos? Dosan estaba tan emocionado que no podía hablar con coherencia y le temblaban las manos. En el coche, Ji-pyong le dijo a Dosan que se sentara y leyera las cartas de Dalmi. Estas cartas fueron escritas todas por ella, y también le contó a Dosan la historia de estas cartas. A Dosan le costó media jornada comprender finalmente que Ji-pyong no acudió a él para invertir, sino para que él fingiera ser el novio de Dalmi. Tras finalizar la negociación, Dosan decidió ayudar a Ji-pyong. La condición principal era ayudar a que su tecnología Samsung entrara en bolsa, pero Ji-pyong se negó porque la empresa era realmente débil. Después de leer todas las cartas, Dosan finalmente se conmovió con Dalmi. Dosan decidió ayudar a Ji-pyong, de todas formas. Dosan tomó prestado un traje, luego subió a su bicicleta y se marchó. Dalmi fue a la fiesta. Aún no estaba familiarizada con este tipo de situaciones, así que parecía un poco tímida. Entonces, Dalmi encontró un lugar poco visible y alejado de la multitud. Cuando la madre de Dalmi la miró, Dalmi inmediatamente giró la cabeza y fingió mirar hacia otro lado. Ji-pyong también fue a la fiesta y vio a Dalmi de pie en un rincón. Estaba a punto de ir a ayudarla, pero inesperadamente llegó un paso tarde. Dosan apareció justo delante de Dalmi y comenzó a preguntarle. Al ver a su madre e In-hae acercarse a ella, Dalmi inmediatamente abrazó a Dosan y le pidió que fingiera ser su novio. Tan pronto como se encontraron, In-hae comenzó a usar todos los medios para sondear y preguntarle a Dosan si planeaba iniciar un negocio. Viendo que ya no podía seguir fingiendo, Dalmi estaba frustrada y a punto de soltarse cuando Dosan inmediatamente tomó su mano. Respondió a la pregunta de In-hae que él era un hombre de negocios. In-hae continuó preguntando en qué ronda estaba invirtiendo su empresa. Esta pregunta sorprendió completamente a Dosan. Básicamente, no entendía el lenguaje del mundo de las inversiones. Cuando todo estaba a punto de ser expuesto, Ji-pyong llegó para ayudarlos a los dos. Ji-pyong era una persona extremadamente exitosa en el mundo de las inversiones. Cualquier proyecto en el que ponía sus ojos era definitivamente un muy buen proyecto. En este momento, In-hae también estaba extremadamente sorprendida. Para evitar que la verdad saliera a la luz, Ji-pyong inventó una excusa para alejar a Dosan. Esta estratagema tuvo mucho éxito. La fiesta terminó y Dosan estaba a punto de tomar el autobús cuando Ji-pyong lo detuvo inmediatamente y lo llevó al aparcamiento. Ji-pyong le dijo entonces que condujera el coche de lujo de GP10 y llevar a Dalmi a casa. Ji-pyong le dijo a Dosan que asintiera y sonriera más. Simplemente que siguiera el modelo de un hombre cálido. Después de llevar a Dalmi a casa, tenía que encontrar rápidamente una razón para romper con ella. Dosan fue a recoger a Dalmi y los dos fueron a la orilla del río a cenar juntos. Dalmi preguntó por qué Dosan no cuestionó sus acciones hoy, porque hoy ella le pidió que representara una escena delante de su hermana mayor. Dosan dijo que entendió su situación en ese momento y también dijo que siguió el modelo de un hombre amable y cálido. Dalmi se rió con su respuesta tan directa. Los dos hablaron alegremente así. Dosan pensaba que todo en él era aburrido, pero Dalmi dijo que era interesante. Esto sorprendió mucho a Dosan. A Ji-pyong le costó mucho encontrarlos a los dos. Solo mirarlos lo puso muy ansioso. Ji-pyong le envió rápidamente un mensaje a Dosan diciéndole que llevara a Dalmi a casa rápidamente y que cortara todo. Dalmi pensó que era un mensaje de la novia de Dosan, así que le dijo que se fuera a casa rápidamente. Dosan recordó todas las cosas buenas entre los dos. Se sentía completamente atraído por ella hasta el punto de no poder apartarse. Ignoró el gesto de Ji-pyong y de inmediato se dio la vuelta y le dio su tarjeta a Dalmi. Al mismo tiempo, también le dijo que nunca había tenido novia. Dalmi también dijo que ella tampoco había tenido novio. Dalmi estaba tan emocionada cuando recibió el mensaje de Dosan. Dalmi estaba tan feliz que no podía parar de reír. Dalmi le había contado a su abuela que había conocido a Dosan. El momento era perfecto. Ella felicitó a Dosan por lo bien que se veía. Parecía un modelo y lo elegante que lucía con traje. Pero ella no sabía que la persona que realmente le escribió la carta era Ji-pyong, no el Dosan actual. Dalmi fue a la tienda y había una multitud enorme frente a ella. Su compañera de trabajo inmediatamente la apartó y resultó que había un concierto de un famoso cerca.
así que había muchos fans reunidos allí. Su compañera de trabajo quiso alejar a Dalmi de la multitud, pero ella la apartó con decisión y se ató el cabello. Para Dalmi, esta era una oportunidad, un gran momento para romper su récord de ventas. Entonces Dalmi caminó con confianza hacia la tienda. El interior de la tienda era un caos, y el personal estaba extremadamente ocupado. Los trucos habituales ya no funcionaban. Dalmi tuvo una nueva idea. Inmediatamente puso esa canción de la celebridad. Los fans inmediatamente comenzaron a vitorear fuertemente. En un abrir y cerrar de ojos, Dalmi se convirtió en la anfitriona, y el orden dentro de la tienda se restableció. Dalmi empezó a preguntar, ¿qué desea? Cuando se encontró con un cliente poco cooperador, no dudó en reemplazarlo. Todo volvió a la normalidad y al final, las ventas de ese día alcanzaron los $10 millones, estableciendo un récord histórico de ventas. Los colegas de Dalmi la aplaudieron a todos. Aunque sus habilidades eran excepcionales, la empresa aún no podía ascenderla a empleada a tiempo completo debido a su nivel de educación. Así que Dalmi decidió renunciar y prepararse para su empresa emergente. Abrazó una palmera de interior y rápidamente abandonó la empresa. Le envió un mensaje a Dusan, diciéndole que quería regalarle una palmera de interior. Iba a su empresa ahora mismo. Al enterarse de que Dalmi quería ir a la destartalada empresa de Dusan, Ji-pyong entró en pánico inmediatamente. Si ella iba allí, todo quedaría expuesto. Ji-pyong no tuvo más remedio que ir en coche apresuradamente a la empresa de Dusan. Entonces les dijo que trasladaran el ordenador a su villa. Rápidamente recogieron todos los cables, sacaron el ordenador, conectaron el cable de alimentación e incluso quitaron todas las fotos y cambiaron el letrero. Todos los empleados se cambiaron a trajes elegantes y al instante se transformaron en dioses masculinos. Al llegar Dalmi, se sorprendió al ver lo grande que era el lugar. Dalmi dijo que tenía algo que decirle a Dusan. Dijo que planeaba renunciar a su trabajo y empezar un negocio como el de Dusan. Con solo mirar las reacciones de todos, se podía ver lo lejos que había llegado esto. Después de que Dalmi se fue, Ji-pyong dijo que debían parar allí. La anciana pronto le diría la verdad a Dalmi. Sin embargo, Dusan ya se había enamorado de Dalmi. Él no esperaba que Dalmi descubriera la verdad. Si ella lo supiera, él no tendría ninguna oportunidad. Ji-pyong no tenía buena opinión de su empresa. Él pensaba que no tenían ninguna oportunidad. Así que la bancarrota era solo cuestión de tiempo. Por lo tanto, Ji-pyong les aconsejó que no malgastaran más dinero. Deberían haber encontrado otra manera para ellos mismos pronto. Sin embargo, Ji-pyong se sorprendió al descubrir que habían ganado el campeonato mundial en la competición de inteligencia artificial. Este fue un punto de inflexión para su empresa. Ji-pyong no podía soportar arruinar los buenos pensamientos de Dalmi. Así que aconsejó a la anciana que no le dijera la verdad en este momento. Él iría y ayudaría a Dusan a convertirse en una persona exitosa. La anciana preguntó si Ji-pyong era tan persistente porque le gustaba Dalmi. Ji-pyong estaba muy confundido al oír eso. En la pequeña y destartalada oficina de Samsung Technology Company, Dusan también estaba haciendo todo lo posible para convencer a los empleados del grupo de que cooperaran con Ji-pyong. Sus colegas le preguntaron si sentía algo por Dalmi. Mientras tanto, In-hae estaba siendo ignorada por su padrastro, quien había entregado toda su carrera a su hijo biológico. In-hae, en un ataque de ira, dejó a su padrastro resueltamente y decidió independizarse. Cada uno tenía sus propios objetivos y se había inscrito en la competición de capital riesgo Sandbox Venture. El encuentro casual de los amantes inesperadamente se convirtió en esta escena. Se sentaron rápidamente y se arreglaron el pelo despeinado. Entonces la chica se cambió los zapatos gastados, se arregló la ropa, sacó su lápiz labial y se retocó el maquillaje. Después de terminar y recoger los libros sobre startups, se levantó. Estaba casi expuesta. Después de volver al autobús, Dalmi preguntó inmediatamente dónde estaba el coche de Dusan. Dusan quedó inmediatamente atónito y tardó un rato en reaccionar. Dusan mintió diciendo que se había quedado en casa de un amigo la noche anterior y que le era inconveniente conducir hasta allí, así que no vino en coche. Pruébese atuendo. Como Dalmi sintió que ese estilo era muy amigable, no sospechó nada. De repente dijo que mañana era su cumpleaños y le preguntó si tenía planes. Dusan volvió a quedar atónito, pensando que probablemente era el cumpleaños de Ji-pyong porque esas cartas las había escrito Ji-pyong. Dusan rápidamente fingió que estaba tan ocupado que se había olvidado de su cumpleaños, así que todavía no tenía planes. Dalmi dijo que mañana le ayudaría a cumplir su deseo. Después de decir eso, Dalmi subió al autobús, y al ver cómo el autobús se alejaba gradualmente, Dusan dudó un momento. Resueltamente dejó atrás a su buen amigo y corrió tras el autobús, luego subió y se sentó junto a Dalmi. En ese momento, la estupidez en los ojos de Dusan era innegable. Estaba tan nervioso que no se atrevía a tomarle la mano. Después de que Dusan regresó, se tocó la mano mientras caminaba, sonriendo tontamente. Para recoger a su novia y pasar su cumpleaños juntos, Dusan había pedido prestados un montón de artículos de marca. Este caro coche también estaba prestado. El reloj, con un valor de cientos de millones de wons,
también estaba prestado. Este traje también pertenecía a otra persona. Ahora mismo él estaba parado frente a la casa de Dalmi. Ji-pyong le dijo que fuera más natural mientras esperaba. Do-sun le preguntó a Ji-pyong si recordaba lo que había escrito en la carta, pero Ji-pyong todavía no lo recordaba. Dalmi apareció y dijo que su sueño de niño era jugar a las cartas, pero Ji-pyong no recordaba por qué tenía ese deseo. Do-sun solo pudo decir que había pasado tanto tiempo que había olvidado por qué tenía ese deseo. Entonces decidieron volver a la oficina a jugar a las cartas. Ji-pyong rápidamente recogió a los amigos de Do-sun y movió la computadora. Descargaron las cajas e instalaron la computadora. Cambiaron el cartel por otras fotos y finalmente se pusieron sus trajes. Por suerte, terminaron temporalmente antes de que los dos aparecieran. Dalmi sacó los bocadillos y dijo que eran regalos de su abuela para Do-sun. Al ver la mesa llena de sus refrigerios favoritos, Ji-pyong se sorprendió completamente. Finalmente recordó su deseo de ese año. Resultó que Dalmi le había escrito sobre el Festival del Medio Otoño y le había preguntado cuál era su deseo. Ji-pyong era huérfano y estaba viendo la televisión solo. Vio a una familia jugando a las cartas felizmente junta en la televisión. Así que le dijo a Dalmi que su deseo era que toda la familia se sentara junta a jugar a las cartas. Ji-pyong se sintió muy conmovido. No esperaba que la anciana y Dalmi recordaran con tanta claridad su deseo de la infancia. La anciana aún recordaba los bocadillos que le gustaban. Dalmi dijo que quizás era porque le encantaba jugar tanto con su familia durante las vacaciones que tenía ese deseo. ¿Verdad? Ji-pyong jugó felizmente. Finalmente había cumplido su deseo de la infancia, pero también estaba muy triste porque él mismo había empujado a Dalmi a Thro. En ese momento, había comenzado a sentir cosas muy diferentes por Dalmi. Esa noche, al llevar a Dalmi a casa, Do-sun le preguntó por qué le gustaba. Dalmi respondió, porque eres mi primer amor. Tus cartas me consolaron durante mucho tiempo. Al oír eso, Do-sun no pudo evitar sentirse decepcionado porque todo esto se debía a que él estaba suplantando a alguien más. Él mismo era solo un extraño. Tenía miedo de perder a Dalmi. Después de regresar, Do-sun devolvió estas cosas caras a Ji-pyong. Ji-pyong dijo que este atuendo fue comprado para Do-sun, así que podía quedárselo. Pero Do-sun se negó porque solo estaba haciendo una buena acción, no una inversión. Do-sun le pidió a Ji-pyong que le diera consejos. Él lo seguiría incondicionalmente. Estaba decidido a usar sus propios esfuerzos para conquistar el corazón de Dalmi. Este día había llegado. Dalmi siguió la mirada de su hermana. Al ver a Do-sun debajo del escenario, se sintió muy avergonzada y bajó la cabeza, sin atreverse a mirar hacia arriba. Así que Dalmi bajó del escenario para buscar a Do-sun. Ella dijo que tenía una muy buena oficina y también mucho capital de inversión. ¿Por qué apareció aquí? Do-sun estaba extremadamente avergonzado. No sabía cómo responderle. In-hae inmediatamente usó su teléfono para escanear el código QR de la tarjeta de empleado de Do-sun y descubrió que no podía obtener capital de inversión y que solo había ganado el primer lugar en la competencia CODA. Entonces In-hae dejó escapar una sonrisa despectiva. Do-sun estaba tan nervioso que apretó los puños. Se contuvo mucho tiempo antes de poder decir algo. Primero, se disculpó con Dalmi por haberle mentido y haberla decepcionado. Participaba en la competición de capital riesgo Sandbox Venture Capital. La primera fase era el desafío de selección de CEO. Solo quienes superaron la prueba estaban cualificados para ser CEOs y podían elegir miembros para formar un equipo y participar en la segunda ronda de la competición. Dalmi e In-hae superaron la prueba y subieron al escenario para recibir la camiseta de CEO. En cuanto al equipo de Do-sun, suspendieron la prueba. Si ningún CEO los seleccionaba para su equipo, solo podían retirarse de la competición. En este punto, solo necesitaban invitar a Dalmi a ser su CEO y formar un nuevo equipo de startup. Entonces podrían seguir participando en la competición. En ese momento, para desafiar a Dalmi, In-hae también hizo una propuesta similar. In-hae quería invitar al equipo de Do-sun a convertirse en su equipo de desarrollo. Una era una nueva CEO y la otra era una CEO madura y muy capaz. ¿Cómo deberían elegir? Todo el equipo inmediatamente apartó a Do-sun y le recordó que no dejara que su amor lo afectara. Había demasiada diferencia entre un jugador amateur y un jugador profesional. Do-sun les dijo a sus compañeros que una quería unirse a ellos, la otra quería invitarlos. La persona que buscaban era un compañero, no un jefe. Así que solo tenían una opción. Do-sun convenció con éxito a sus compañeros de equipo. En este momento, In-hae le dijo a Dalmi que Do-sun estaba fingiendo ser talentoso delante de ti. No estás enfadada con él. Dalmi dijo que no estaba enfadada porque ella también había querido fingir ser talentosa delante de alguien. Después de la negociación, Do-sun caminó delante de Dalmi y le tendió la mano. Le preguntó si aceptaría ser la directora de su tecnología Samsung. Dalmi aceptó inmediatamente. Luego vino la segunda fase de la competición. Solo tenían que elaborar un plan de negocios viable y convencer a los inversores en 3 minutos. Tras discutirlo, el grupo de Dalmi decidió el tema:
usar el método de aprendizaje para verificar la autenticidad de las notas. Sin embargo, sus ideas creativas fueron escuchadas por esta chica de pelo rosa. Esta chica era una técnica del equipo de Inchai. Ella sugirió que Inchai también debería usar este tema. Las técnicas del equipo de Inchai se habían graduado todas en el MIT y tenían experiencia participando en esta competición de capital riesgo muchas veces. Rápidamente lograron establecer un modelo de negocio viable. El equipo de Do-san no tuvo tanta suerte. Lo repitieron muchas veces, pero aún así no pudieron lograrlo. Al final, no tuvieron más remedio que reescribir el marco. Tuvieron que empezar de nuevo. Este era un proyecto grande, así que si no podían tener éxito esta vez, su desafío se consideraría un fracaso completo. Solo podían retirarse de la competición, y Dalmi también admitiría la derrota ante su hermana. En el baño, las dos hermanas volvieron a tener un conflicto. Inchai dijo que el programador de Dalmi parecía ser incompetente y que Dalmi siempre tomaba malas decisiones. Dalmi se enfadó y le dijo a Inchai que se callara. Dijo que todavía era demasiado pronto para sacar conclusiones. Aún no estaba claro quién había ganado y quién había perdido. Aunque dijo que no sabía qué hacer, al ver a Do-san, corrió rápidamente hacia él. Nerviosa, le preguntó cómo habían sido los resultados. Después de saber que los resultados habían salido y que la tasa de precisión había superado el 99,8%, finalmente pudo respirar tranquila. Inconscientemente se apoyó en el hombro de Do-san y rompió a llorar. Había soportado tantas dificultades, ahora solo les quedaba la presentación. Su éxito o fracaso se decidiría en este momento. Sin embargo, en este momento, había un desacuerdo entre los compañeros de equipo no estaban de acuerdo en dejar que Dalmi presentara porque su capacidad académica no era alta. Pensaban que ella no podía explicar los conocimientos de inteligencia artificial, así que sugirieron que Do-san debería presentar. Pero Do-san no estuvo de acuerdo. Insistió en dejar que Dalmi presentara. Mientras seguían discutiendo, Ji-pyung apareció de repente. Dijo sin dudarlo que Dalmi debería presentar. Aunque no estaba garantizado que tendrían éxito, si hacían sus presentaciones, realmente arruinarían todo. Lo que no habían logrado hacer en los últimos 2 años, era imposible que lo lograran de repente hoy. Viendo que los dos todavía tenían opiniones, Ji-pyung les aseguró que si la presentación de Dalmi fallaba, él usaría su nombre personal para invertir en ellos. Solo entonces el asunto terminaría ahí. Ji-pyung fue a buscar a Dalmi y la ayudó a revisar el borrador de su próxima presentación. Tampoco olvidó recordarle algunos puntos a los que debía prestar atención. La presentación de Dalmi fue extremadamente exitosa y recibió una ronda de aplausos de todos. También recibió elogios de los jueces. Todo parecía ir muy bien. Parecía que tenían esperanzas de entrar en la base de startups de Sandbox. Luego fue la presentación de Inchai. Su tema era exactamente el mismo que el del grupo de Dalmi, pero la dirección era muy diferente. La dirección de Dalmi era determinar la autenticidad de las notas, y la de Inchai era crear nuevas fuentes basadas en las notas. Los jueces inmediatamente propusieron que los dos grupos compitieran usando el sistema de Dalmi para reconocer las fuentes creadas por el sistema de Inchai, para ver si podía reconocerlas. Esta era exactamente una batalla entre dos hermanas. La sala quedó inmediatamente en silencio. Después de un tiempo en funcionamiento, el sistema de Dalmi no pudo reconocer las fuentes recién creadas. Habían perdido. Do-san bajó la cabeza tristemente. La pluma que tenía en la mano se había roto por la mitad. Dalmi miró a su hermana mayor y cerró los ojos con tristeza. Parecía que tendrían que admitir la derrota en esta competición. Su compañera también había terminado de empacar y se preparaba para irse. Dalmi estaba tan cansada que se quedó dormida en el sofá del vestíbulo. Al ver esto, Ji-pyung no pudo evitar acercarse y sentarse a su lado. Viendo a Dalmi profundamente dormida, recordó lo que sucedió cuando era pequeño. Cuando se giró, Dalmi ya se había sentado. Estaba sentada inmóvil y mirándolo fijamente. Ji-pyung se sintió avergonzado, así que puso una excusa y se fue rápidamente. Dalmi inmediatamente fue tras Ji-pyung. Ella quería preguntarle claramente sobre todo. ¿Por qué quería ayudarlos, incluso si tenía que mentir? Justo cuando Ji-pyung estaba a punto de responderle, Do-san llegó corriendo. Él le informó que habían entrado en el arenero. Efectivamente, Samsung Technology Company estaba en la lista. Dalmi estaba tan emocionada que corrió directamente a los brazos de Do-san, olvidándose completamente de la existencia de Ji-pyung. Ji-pyung estaba extremadamente decepcionado. Solo pudo darse la vuelta e irse en silencio. De repente, Dalmi se acordó de Ji-pyung. Se fue y quiso encontrar a Ji-pyung para preguntarle claramente sobre todo. Do-san la detuvo y dijo que él fue quien le rogó a Ji-pyung que los ayudara, porque él y Ji-pyung eran tan cercanos como hermanos. Do-san luego fue a buscar a Ji-pyung y le dijo que ya había hablado con Dalmi en su nombre. Do-san dijo que le había mentido a Dalmi, diciendo que era porque él y Ji-pyung eran muy cercanos, que la estaban ayudando en esta competencia. Ji-pyung escuchó eso y de repente se sintió extremadamente decepcionado. Sin embargo, el primer día de unirse al Sandbox, pelearon entre ellos.
Ji Pyong, como asesor, se sintió extremadamente decepcionado, así que se levantó y se fue. Dalmi inmediatamente lo persiguió. Quiso explicárselo a Ji Pyong, pero él dijo directamente que acababan de recibir $100 millones en subvenciones empresariales y ya estaban peleando así. Si querían crecer hasta decenas de miles de millones de dólares, entonces era claramente una fantasía. Además, había un problema más importante, que era que ni siquiera podía resolver esta disputa por las acciones. Como representante, ella era el mayor problema. Viendo a Chulsan y Yongsan irse con rabia junto con la burla de Inge, se sintió muy derrotada. Recordó lo que pasó temprano esta mañana. Había una empresa que, debido a una disputa por acciones, la amistad de más de 20 años había terminado completamente. En ese momento ella no lo pensó así. Ella pensó que su amistad era demasiado frágil y que su empresa nunca sería así. Porque todos estaban muy unidos entre sí, las acciones de todos se dividirían por igual, todos estaban muy satisfechos, y ella estaba muy orgullosa de eso. Inesperadamente, Ji Pyong le dio un golpe de advertencia directo. La lista de accionistas es de 1.000.000 de puntos. Se atreve a garantizar que después de mirar esta lista de accionistas, no habrá ningún tonto en este mundo que acepte la inversión. Ni siquiera habrá una persona así. Este tipo de división igualitaria de acciones solo se convertirá en un obstáculo para el representante. Si tan solo una persona está en desacuerdo, nada se puede hacer. Todos quedaron atónitos al oír esto. Dusan dijo que no permitiría que eso sucediera. Su amistad duraría para siempre y nunca cambiaría. Pero si esas palabras realmente funcionaran, entonces nadie más se divorciaría. Si la gente de WP se divorciara, todo terminaría tan pronto como los dos rompieran. Pero la empresa no es así. Si se dieran la espalda el uno al otro, los únicos que sufrirían la pérdida sería el dinero de los inversores. Ningún inversor podría asumir semejante riesgo. Se vieron obligados a concentrar sus acciones en manos de la persona más importante, al menos el 60% de las acciones. Dalmi regresó a su oficina. Dosan miraba fijamente la lista de accionistas. No esperaba que su empresa, como todas las demás, encontrara tantos problemas el primer día. Todos se sentían muy tristes. De camino a casa, Dusan consoló a Dalmi diciéndole que no debía preocuparse demasiado por esto. Él buscaría la manera de convencer a sus compañeros de equipo y también había decidido dejarla como representante de la empresa. Dijo que esta vez no se arrepentiría de su elección y animó a Dalmi a creer en él. Dalmi también sabía que aún tenía muchas deficiencias, así que comenzó a actualizar sus conocimientos sobre CEOs. Si no entendía algo, le enviaría un mensaje a Ji Pyong. Estaba tan absorta que no se dio cuenta de cuándo amaneció. Ji Pyong se asustó al despertar. Solo una noche recibió 416 mensajes de Dalmi. Ji Pyong le dijo a Dalmi que no existe el CEO perfecto en este mundo. Lo más importante es aprender a tomar decisiones. Independientemente de la opción que elijas, te regañarán. Pero si tuviera miedo de que la regañaran, no podría tomar ninguna decisión y se convertiría en una representante fracasada. Una buena persona o una CEO solo podía elegir una de las dos. No podía tener ambas. Después de una noche silenciosa, Chulsan y Jongsan también habían reflexionado. Aunque la crisis esta vez se había resuelto, todos acordaron concentrar las acciones en Cho Dalmi. Pero Dalmi decidió darle todas las acciones a Dosan. Después de eso, ella y Dosan estarían del mismo lado. Aunque este no era el plan más ideal, aún así logró convencer a Ji Pyong. Los $100 millones pronto serían transferidos a la cuenta. Después de este incidente, Dosan le dijo a Ji Pyong que planeaba admitirle todo a Dalmi hoy con sinceridad. Tenía que resolver primero las crisis ocultas. Ji Pyong le dijo que no lo dijera todavía. Si le decía la verdad, su relación con Dalmi e incluso con Samsung Technology terminaría. Pero Dosan dijo que probablemente no habría cambios. Hoy, Dalmi invitó a Dosan a su casa a jugar. Al entrar en la casa y verse, tanto la abuela como Dosan se sorprendieron completamente. Recién se al hospital ante el día. La vista de la abuela empeoraba cada vez más. Pronto la abuela no podría ver más. Justo cuando Dosan estaba a punto de hablar, la abuela rápidamente le hizo una señal para que no lo mencionara. Entonces la abuela se volvió hacia Dalmi y le dijo que saliera a comprar salsa de soja, mientras los dos se quedaban a hablar. La abuela le dijo a Dosan que no le contara esto a Dalmi. Si Dalmi se enteraba de esto, volvería a llorar a gritos. La abuela quería ver a Dalmi sonreír más a menudo. Cuando Dalmi sonreía, sus ojos eran los más hermosos. Míralos un poco más. Incluso si la abuela se queda ciega de ambos ojos, no se arrepentirá. Dosan originalmente quería confesarle la verdad a Dalmi, pero ahora no sabía cómo decírselo. Ji Pyong recordó a Dosan diciendo que quería confesarlo todo a Dalmi, y las palabras de Dosan de simplemente esperar. Ji Pyong, extremadamente enojado, inmediatamente dio la vuelta al coche y fue directamente a casa de Dalmi. Casualmente conoció a Dalmi, quien acababa de regresar de comprar salsa de soja. Dalmi se sorprendió muchísimo al ver a Ji Pyong aparecer allí de repente. Viendo la actitud de Dalmi,
Ji-pyong supo que Do-san aún no le había contado la verdad. Solo pudo seguir fingiendo ser el hermano cercano de Do-san y fingir que no conocía a la abuela. Después de inclinarse ante la abuela, dijo que tenía algo urgente que discutir con Do-san. Do-san sintió un poco de miedo al oír eso. Do-san inmediatamente se escondió detrás de la abuela y luego dijo apresuradamente que haría como él decía, así que no tenía que preocuparse. Ji-pyong ya no supo qué decir. Estaba a punto de darse la vuelta e irse cuando Dalmi lo invitó a cenar con la familia. Después de cenar, Dalmi los despidió a los dos. Ji-pyong le dijo a Dalmi que había respondido sus 461 preguntas y las había enviado por correo electrónico. Ji-pyong le recordó que revisara su correo electrónico. Al ver la mirada de admiración de Dalmi hacia él, Ji-pyong se volvió para mirar a Do-san provocativamente. Al ver algo pegado en el pelo de Dalmi, Ji-pyong estuvo a punto de acercarse, pero pensó que su situación actual no era apropiada, así que solo pudo retirar la mano. Do-san no estaba dispuesto a mostrarse débil. Se acercó a Dalmi y le dijo que ella era la CEO que poseía el 71% de las acciones. También afirmó que estaba completamente de su lado, así que no te preocupes. Luego levantó la mano y quitó el hilo que estaba pegado al cabello de Dalmi. Al ver las acciones íntimas entre Do-san y Dalmi, Ji-pyong también se sintió muy incómodo. Sentado en el coche, Ji-pyong se burló de Do-san, diciendo que quería confesar la verdad sobre esas cartas, pero ¿por qué no tuvo el coraje de hacerlo? Do-san estaba un poco avergonzado. Quería bajarse del coche y tomar el autobús a casa, pero Ji-pyong dijo quería llevarte a casa. Cuando Do-san dijo que sentía algo por Dalmi, Ji-pyong detuvo el coche inmediatamente. Al día siguiente, la empresa decidió hacer el proyecto ICE. Todos pensaron que el proyecto era muy bueno, pero inesperadamente Ji-pyong se opuso. Él dijo francamente que el proyecto no tenía ningún sentido. El proyecto era para invidentes, así que era imposible ganar dinero con campañas publicitarias y además requería mucho dinero. Cuantos más usuarios, más dinero costaría. ¿Quién invertiría en un proyecto así? Para llevar felicidad a otros, probablemente sufrirían desventajas, así que tenían que considerarlo cuidadosamente. Pero Dalmi era muy persistente porque este proyecto era muy significativo. Dalmi le rogó a Ji-pyong que no le dijera nada a Do-san, para que él pudiera concentrarse en la investigación y el desarrollo. Ella pensaría en una forma de recaudar fondos ella misma para resolver el problema financiero. Decidieron aceptar primero un proyecto del grupo Morning. Si solo propusieran una solución, serían $50 millones. Si ayudaran a construirlo, serían $300 millones. Si les ayudaran a dirigirlo y gestionarlo, serían más de $1,000 millones. Si se aceptaba el proyecto, se resolvería el problema de supervivencia de la empresa. También se resolvería la financiación del proyecto I. Do-san estaba muy preocupado por Dalmi, porque el representante del grupo Morning era el padrastro de su hermana mayor y también el actual marido legal de su madre. Dalmi no quería conocer a este hombre, pero para encontrar un patrocinador para el proyecto, solo podía arriesgarse una vez. Mientras el proyecto pudiera ir sin problemas, valdría la pena. Pero no esperaba que esta empresa requiriera tomar 100,000 fotos. Una vez que recopilaran suficientes datos, la solución al problema sería implementada por su equipo de desarrollo. No es esto tratar demasiado mal a los desarrolladores como ellos. Do-san apretó los puños con rabia. Le dijo al delegado que deberían encontrar a un trabajador a tiempo parcial para recopilar los datos, pero el delegado dijo que contratar a un trabajador a tiempo parcial para tomar 100,000 fotos era demasiado caro, y esas personas no sabrían qué tomar. Sería mejor dejar que lo hagan expertos en inteligencia artificial, como el grupo de Do-san. Esta persona también dijo que no había nada en el sitio web del grupo de Do-san, y aconsejó al grupo de Do-san que pusieran su logotipo de empresa en la página principal y lo marcaran como una empresa cooperativa con Morning Group. Solo este asunto valía más de $50 millones. El representante Do-jung fue aún más escandaloso. Dijo que la razón por la que eligió a su empresa fue por la madre de Dalmi. Dijo que si Dalmi hubiera elegido ser como su hija y seguir a su madre, él y ella ya serían padre e hija. También dijo que ella habría sufrido mucho viviendo con su padre. Do-san no pudo soportarlo más cuando escuchó estas palabras. Inmediatamente fue y destrozó la placa de identificación del señor Do-jung. Se volvió hacia Dalmi y le dijo que ya no podía hacer este proyecto. Después de decir eso, se dio la vuelta y se fue resueltamente. Dalmi también siguió apresuradamente a Do-san afuera, dejando a Do-jung aún desconcertado. Dalmi persiguió a Do-san hasta la azotea. Do-san realmente no quería ver a Dalmi humillada, así que le rogó que renunciara a este proyecto. Viendo lo terca que era Dalmi, Ji-pyong no la detuvo más. Ji-pyong le trajo una lista de empresas con grandes fondos de responsabilidad social. Estas eran todas empresas que se preocupaban por el bienestar de las personas con discapacidad.
o empresas que necesitaban mejorar su imagen. A todos les interesaban mucho proyectos como The Eyes. Dalmi visitó a cada uno de la lista, pero todos le dijeron que volviera a casa y esperara más información. En cuanto a las demás empresas, dijeron que ya habían agotado su presupuesto para este año. Incluso fue a los suburbios más lejanos con sus clientes solo para tener la oportunidad de reunirse con ellos, pero aún así no consiguió nada. A pesar de sus mejores esfuerzos, aún no podía atraer ninguna inversión. Mientras tanto, Do-san y sus colegas, después de muchos días de arduo trabajo, el proyecto The Eyes finalmente había completado las pruebas y pronto se lanzaría al mercado. Todos estaban muy emocionados y ansiosos por ello. Dalmi seguía preocupada porque solo ella sabía que el coste anual de 1,000 usuarios era de unos $30 millones. Así que el coste anual para 10,000 usuarios era de $300 millones. Pero aún no había recibido ninguna inversión. Lo estaba encontrando demasiado difícil ahora mismo. El proyecto ICE solo tenía unas pocas descargas, así que todos estaban muy decepcionados. Pero solo Dalmi estaba secretamente feliz. Felizmente invitó a todos a salir a tomar una cerveza y estaba tan borracha que ya no sabía nada. No esperaba que la vida la golpeara en la cara tan rápido y con tanta fuerza. A la mañana siguiente, para apoyar el proyecto ICE, la estrella de béisbol que participó en el programa principal intentó presentar el proyecto ICE a todos. También dijo que esto era una buena noticia para las personas con discapacidad visual. Tras ver las noticias, Ji-pyong se sorprendió tanto que se cayó pesadamente de la cinta de correr. El número de descargas del proyecto ICE aumentó rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, había 30,000 descargas. Todos estaban muy emocionados, pero Dalmi estaba completamente devastada y dijo que 30,000 personas al día serían 1,000 millones al año. Entonces, ¿dónde conseguirían el dinero? Todos fueron felices al KTV a celebrar, pero Dalmi parecía deprimida. No había nada más que lamentar en la vida. Dalmi miró la lista en su mano. Solo quedaba el grupo Morning, al que Dalmi no había ido a pedir inversión. Pero realmente ya no quería rogarles más. Estaba pensando en abandonar el proyecto ICE, pero justo en ese momento, Do-san le dijo que la vista de su abuela empeoraba cada vez más. Pronto su abuela no podría ver más. Dalmi regresó a casa con la intención de fingir que reía y hablaba como de costumbre, pero al final no pudo evitar echarse a llorar. Al día siguiente, Dalmi le rogó a In-jae que la llevara a ver a Do-jung. Dalmi también dijo que si In-jae no accedía, se arrodillaría y le rogaría a su hermana mayor. Al llegar al cuarto de descanso de Do-jung, los dos quedaron extremadamente sorprendidos. Do-san estaba arrodillado ante Do-jung. Debido a que Do-san había roto la placa de identificación de Do-jung la última vez, Do-jung ahora quería demandarlo por daños a la propiedad y amenazó con dejarle antecedentes penales en el futuro si no se reconciliaban. Como no quería que Dalmi se preocupara por él, Do-san vino en silencio aquí a rogarle al presidente Do-jung que lo perdonara. Do-jung le preguntó a Dalmi por qué había venido. Dalmi dijo que quería ganar el presupuesto del fondo comunitario de la empresa, pero Do-jung dijo que si los dos se arrodillaran y le rogaban, lo reconsideraría. Dijo que solo quería darles una lección a los dos y que no actuaran así en el futuro. Nadie puede predecir nada en esta vida. Inesperadamente, Dalmi respondió con la misma frase. Después de hablar, Dalmi sacó su teléfono y abrió la grabación. Resultó que la última vez que fue a ver a Do-jung, Ji-pyong le había enviado un mensaje a Dalmi y le había dicho que grabara la conversación por si acaso. Así que ella secretamente abrió su teléfono y grabó toda la conversación. Inesperadamente, ahora sí funcionó. Al escuchar la grabación, Do-jung se quedó sin palabras por un momento. Ya había mucha gente joven afuera y habían aparecido bastantes reporteros también. Si tuvieran esto, definitivamente se publicarían muchos artículos interesantes. El presidente Do-jung era un defensor del sueño de empoderar a los jóvenes, pero a sus espaldas era una persona completamente opuesta. Esto definitivamente se convertiría inmediatamente en una búsqueda popular. Dalmi aprovechó esta oportunidad para pedirle que usara el fondo comunitario del grupo Morning para invertir en su proyecto, y él también tenía que reconciliarse con Do-san. Do-jung estaba tan enojado que se bebió toda la botella de agua mineral de un trago. In-jae también la miró y sonrió con aprobación. Solo pudo aceptar a regañadientes y anunció que este año el fondo comunitario del grupo Morning invertiría en el iProject de Samsung Technology. Ji-pyong detuvo el coche de repente delante de Do-san y luego le dio la goma del pelo que Dalmi había dejado accidentalmente. Ji-pyong dijo que lo descubrió mientras lavaba el coche. Do-san le preguntó inmediatamente si ella se había subido al coche, pero Ji-pyong no dijo nada. Simplemente subió la puerta del coche y se marchó con una sonrisa muy satisfecha. Do-san solo pudo frotarse la cabeza confundida
y luego patear el aparcamiento de bicicletas cercano. Viendo la reacción de Do-san a través del espejo retrovisor, Ji-pyong sonrió con suficiencia. Sin embargo, todo esto era solo la imaginación de Ji-pyong. Solo entonces Ji-pyong se calmó y detuvo el coche delante de Do-san, para luego darle la goma del pelo de Dalmi. Inesperadamente, Do-san no reaccionó como Ji-pyong había imaginado. Ji-pyong estaba decepcionado y solo pudo golpear el volante para desahogar su enfado. De hecho, él no sabía que su tía es Yugrang. Tras salir, Do-san miró silenciosamente la liga para el pelo en su mano, hasta el punto de quedarse estupefacto, e incluso llamó a su mejor amigo para salir a beber con él. Al final, se emborrachó tanto que se desmayó. Yong-san y Chul-san no tuvieron más remedio que llamar a Dalmi y decirle que se llevara a Do-san esa noche, porque si volvía a casa así, definitivamente su padre lo golpearía. Si Do-san hubiera pasado la noche en su casa, su padre lo habría encontrado rápidamente. Mientras esperaban el autobús, inesperadamente se encontraron con Ji-pyong allí. Ji-pyong luego los llevó a casa y por supuesto él fue quien llevó a Do-san hasta su habitación. Al final Ji-pyong estaba tan cansado que no podía hablar y Do-san vomitó encima de él. Justo cuando todos estaban a punto de comer, Do-san salió de repente de su habitación desorientado, preguntando por qué estaba allí y dónde estaba su mejor amigo. Después de enterarse de todo, Do-san se disculpó rápidamente y Dalmi dijo que no pasaba nada. Entonces Dalmi le preguntó a Do-san si quería quedarse a dormir. Ji-pyong escuchó eso y también pidió quedarse a dormir. Solo entonces Ji-pyong se dio cuenta de que le gustaba Dalmi. A la mañana siguiente, temprano, cuando era hora del desayuno, todos se sorprendieron al descubrir que Do-san se había ido sin despedirse. En ese momento, el teléfono de Dalmi sonó de repente. Era Do-san llamando. Do-san quería invitar a Dalmi a una cita y llevar a su abuela. Ji-pyong estaba extremadamente decepcionado. Se paró frente a Do-san. Do-san hizo rápidamente un movimiento falso y esquivó a Ji-pyong. Ji-pyong todavía no podía aceptarlo. Do-san incluso tocó la bocina repetidamente. Resultó que Do-san había leído la respuesta de Dalmi al comentario sobre el proyecto. Sabía que ella tenía un deseo, que era que antes de que su abuela perdiera completamente la vista, pudiera llevarla a muchos lugares para ver muchos lugares hermosos. Así que Do-san alquiló un coche para llevarlas a las dos a ver el hermoso mar. Dalmi estaba leyendo el plan de negocios que Ji-pyong había revisado cuando de repente descubrió que su letra era muy familiar. Dalmi buscó apresuradamente las cartas de hace 15 años y descubrió que la letra era exactamente la misma. Sacó el manuscrito de la conferencia que Ji-pyong había editado para ella. La letra era exactamente igual a la de las cartas de hace 15 años. Recordó que Ji-yoon y Do-san incluso compartían el mismo día de cumpleaños. Al día siguiente, Dalmi quería preguntarle a Do-san qué estaba pasando, pero al final no se atrevió a decirlo. Al final tuvo que cambiar de tema. Mientras informaba sobre la situación del proyecto, sus ojos vieron la familiar letra de Ji-pyong. Así que Dalmi no dejaba de mirarlo. Ji-pyong incluso pensó que tenía algo en la cara. Al ver que Dalmi empezaba a sospechar de Do-san y Ji-pyong, la abuela estaba extremadamente preocupada. Casualidad quiso que Ji-pyong acabara de llegar y de repente la abuela recordó una carta de cuando Dalmi quería encontrar a Do-san para pedirle que fingiera ser su novio. La carta que ella le escribió a Do-san estaba en la jaula de pájaros donde ambos intercambiaban cartas antes. La abuela no tuvo más remedio que pedirle a Ji-pyong que recogiera esa carta y se la entregara a Do-san, para que Dalmi ya no sospechara y ninguno de los dos sufriera más. Pero Ji-pyong no aceptó hacerlo. Él descubrió que le gustaba Dalmi. Él quería decirle a Dalmi que la persona llamada Do-san era falsa. La abuela estaba muy triste. La abuela no consintió que lo hiciera. Ahora Dalmi y Do-san están saliendo y se apoyan muy bien. En ese entonces, cuando la abuela le preguntó a Ji-pyong si le gustaba Dalmi, él dijo claramente que no. Ahora es demasiado tarde. La abuela dijo que no puedes hacer eso. Ji-pyong dijo, ¿por qué no? ¿Por qué Do-san sí y yo no? Al regresar a su coche, aunque Ji-pyong se sentía muy triste, su estado de ánimo se calmó gradualmente. Ji-pyong envió inmediatamente un mensaje a la abuela y se disculpó por su enfado de antes. También le dijo que iría inmediatamente a buscar la carta que Dalmi le envió a Do-san y se la daría a Do-san. Después de obtener la carta no pudo controlarse, así que la abrió y la leyó. Después de leerla, al levantar la vista, Ji-pyong se sorprendió al encontrar a Dalmi frente a él. Resultó que Dalmi había cogido por error el teléfono de su abuela cuando salió esta mañana. Después de recibir el mensaje de Ji-pyong, sintió mucha curiosidad, así que vino aquí. Aunque había sospechado durante mucho tiempo, cuando realmente vio a Ji-pyong aparecer allí, aún se sorprendió muchísimo. En ese momento, Do-san llamó a Dalmi casualmente.
Dalmi le preguntó inmediatamente si recordaba la dirección donde solían intercambiar cartas hace 15 años. Dosan tartamudeó y no pudo responder a su pregunta. Dalmi colgó el teléfono inmediatamente. A pesar de las repetidas llamadas de Dosan, nadie contestó. Dalmi estaba extremadamente agitada. Le rogó a Ji Pyong que le dijera la verdad. ¿Quién escribió esas cartas hace 15 años? Ji Pyong solo pudo contarle a Dalmi toda la verdad, que su abuela le pidió que escribiera esas cartas. Su abuela quería que tuviera otra amiga. El nombre Dosan era solo un nombre que las dos vieron en el periódico. También era el Dosan que él encontró. Entonces Ji Pyong le dijo a Dosan que fingiera que él era quien escribió las cartas y que asistiera a la fiesta esa noche. Dalmi estaba completamente devastado. Resultó que todo, de principio a fin, fue una mentira, una completa mentira. Dosan encontró a Dalmi en la parada del autobús y también le confesó todo con franqueza. Al principio pensó que solo llevaría un día, pero no esperaba enamorarse de ella. Luego, por su avaricia, no quiso decir la verdad. Así, las cosas se fueron prolongando día tras día. Dosan dijo que quería ser el tipo ideal de Dalmi, pero que no podía. Inesperadamente, Dalmi dijo que ni siquiera ella sabía qué tipo de persona amaba. Después de decir eso, se dio la vuelta y se fue de allí. Por la noche, Dalmi a veces sostiene una pelota de béisbol y mira distraída. A veces sostiene la carta de hace 15 años, perdida en sus pensamientos. En este momento ella no sabía a quién amaba. Lloró amargamente. Finalmente, llegó el día de la presentación. Si tenían éxito, podrían ganar los $50 millones en premios, junto con inversiones de innumerables inversores. Si fallaban, solo podían abandonar la carrera. La primera en subir al escenario fue la empresa de Enju. Su presentación fue extremadamente exitosa. Eniha dijo que estaba buscando un socio global y esperaba tener la oportunidad de cooperar con 2STO. Alex, del grupo 2STO, dijo que su presentación fue muy impresionante y que también estaban muy interesados, pero que estaban considerando a otro grupo de candidatos. Alex quería escuchar las presentaciones de los otros candidatos antes de tomar una decisión. La siguiente fue Samsung Technology Company. La presentación de Dalmi también fue extremadamente exitosa, pero su precisión fue solo del 92.4%, mientras que la de Eng fue del 93%. Su equipo estaba un poco detrás del equipo de Enjoc. Alex se sintió un poco decepcionado, así que Dusan intervino para explicar que la precisión no debería verse solo en números, sino que el entorno de aplicación también es muy importante. Intentamos encontrar un equilibrio entre alta precisión y la reducción del tamaño de la aplicación. Los jueces pidieron al equipo de Enjoc que volviera al escenario para que ambos equipos compitieran de nuevo y les solicitaron usar el microcontrolador más antiguo para probar si podían proceder normalmente. Después de un rato de funcionamiento intenso, el programa de Samsung Technology Company seguía funcionando sin problemas, pero el programa del equipo de NIUA no podía ejecutarse normalmente. La fluidez del programa de Samsung Technology sorprendió muchísimo a los jueces. El resultado superó completamente sus expectativas. Esta vez ganó Samsung Technology Company. Todos los miembros del equipo se abrazaron felices. Finalmente habían ganado una vez. Esta vez realmente ganaron. Y ganaron de manera espectacular. Pronto recibieron una oferta de 2STO para comprar la aplicación. 2STO quiso pagar $3,000 millones para recomprar su empresa. La condición era que pudieran trabajar en la sede de la empresa durante 3 años. Tras escuchar este precio, todos perdieron inmediatamente la compostura. Era una cifra que nunca se atreverían a imaginar en toda su vida. Después de despedir a los empleados de 2STO, estaban tan emocionados que no podían ocultar su alegría. Era como si hubieran alcanzado la cima de sus vidas. $3,000 millones y poder trabajar en la sede de 2STO en Silicon Valley. La tentación era realmente demasiado grande. Todos estaban llenos de aspiraciones para el futuro y ya habían empezado a discutir qué nombre en inglés elegir. Deberían inscribirse en una clase de inglés de negocios. Sin embargo, al pensar que el nombre Samsung Technology ya no estaba, todos no pudieron evitar sentir un poco de arrepentimiento. Volvieron a la antigua oficina donde acababan de empezar juntos sin previo aviso. Además de la nostalgia, también pensaron en el futuro juntos, incluso planeando volver a emprender un negocio en 3 años. Conducirían coches autónomos juntos. Al día siguiente, después de que Jepe-Yun se enterara de que Alex quería comprarlo de vuelta, en lugar de invertir en este proyecto, corrió a la empresa para evitar que firmaran el contrato. Como resultado, Dosan y Dalmi ya habían ido a casa de Alex. Después de que Jepe-Yun terminara de leer la copia del contrato, inmediatamente sacó su teléfono y llamó a Dalmi para evitar que firmaran el contrato. Jong-san le arrebató el teléfono de la mano y borró el número de Dalmi. Le dijo a Jepe-Yun que no los impidiera enriquecerse. Jepe-Yun dijo que era una adquisición de talento típica. Alex no veía ningún valor en su empresa, solo quería contratarlos para que trabajaran como ingenieros en su compañía. Una vez completada la firma,
su equipo sería disuelto en el acto. Excepto el personal técnico, los demás miembros serían despedidos inmediatamente después de decir eso. Se apresuraron a ir a casa de Alex, pero era demasiado tarde. Cuando Hepeyun llegó a casa de Alex, Dalmi y Dosan ya habían firmado el contrato. También se cruzaron en los dos lados del ascensor. Efectivamente, el primer día después de la adquisición de la empresa, despidieron a todo su equipo y Alex solo trajo 3 técnicos extraños. Dalmi y la colega restante fueron despedidas inmediatamente. El proyecto ICE también sería completamente cancelado. Dosan estaba furioso y preguntó si era una estafa. Dosan recordó que Alex había dicho que los contrataría a todos, pero Alex dijo que eso no estaba escrito en el contrato. Las promesas verbales no eran legalmente vinculantes. Alex les aconsejó que pensaran en los aspectos positivos. La empresa iba a ser adquirida a buen precio y todos tendrían dinero y la oportunidad de adquirir experiencia en Silicon Valley. Sin embargo, Dosan no estuvo de acuerdo. Pensó que simplemente deberían rescindir el contrato. Actuaron como si nada hubiera pasado, pero Alex aconsejó a Dosan que no actuara impulsivamente. Dado que el contrato ya estaba firmado, no podía cancelarse arbitrariamente. Según el contrato, tendrían que pagar $6,000 millones en daños y perjuicios. Al escuchar la cantidad de indemnización de $6,000 millones, Dalmi bajó la cabeza tristemente. Dosan no supo qué decir. Realmente no quería lastimar a Dalmi, pero no tenía otra opción. Ji Pe-yun se acercó, miró a Dalmi y luego dijo lentamente que, como el contrato ya estaba firmado, deberían aceptar la verdad. Dos STO compraron su empresa por $3,000 millones, no porque tuvieran el proyecto de los ojos en mente, sino por la precisión de sus soluciones. Estas palabras realmente hirieron al oyente. Dosan agitado le pidió a Ji Pe-yun que dejara de hablar, pero Ji Pe-yun no tenía intención de detenerse. Dalmi estaba completamente devastada. Ayer todavía estaban llenos de esperanza para el futuro. Seguían pensando y discutiendo juntos, incluso poniendo nombres en inglés e inscribiéndose en una clase de inglés de negocios. ¿Por qué las cosas resultaron así de repente? Dosan persiguió a Hepeyun afuera, luego corrió y lo agarró del cuello. Los dos no dijeron una palabra y simplemente empezaron a pelear. Después de la pelea, Hepeyun le dijo a Dosan que abandonara el proyecto de los ojos y le aconsejó que usara su buena tecnología para obtener ganancias. Pero inesperadamente, Dosan le rogó ayuda a Hepeyun, porque el desarrollo del proyecto de los ojos era para la abuela de Dalmi. La vista de la abuela actualmente no era buena. La abuela pronto no podría ver nada. Zipen quedó completamente atónito. Apuradamente fue a la tienda de hot dogs de la abuela. Al ver que la abuela ya no podía leer la factura con claridad y ni siquiera podía salir de la aplicación para calcular el dinero total, Ji Pe-yun no pudo evitar derramar lágrimas. Al ver que la abuela había terminado de contar, apresuradamente extendió la mano para secarse las lágrimas. Forzó una sonrisa y se acercó a ella. Dalmi acababa de llegar a casa cuando vio a Ji Pe-yun salir de allí. Dalmi quería invitar a Ji Pe-yun a cenar y esperaba que pudiera darle algunos consejos sobre qué hacer a continuación. Ji Pe-yun dijo que lo que estaba a punto de decir podría ser un poco duro. Primero, el contrato en sí estaba bien. Y segundo, el grupo de Dalmi se enfrentaba a dos STO. Eso era como golpear una roca con un huevo. Así que su consejo fue que el grupo de Dalmi aceptara la realidad y cooperara con los dos STO. Dalmi no sabía qué decir. Realmente no tenían mejor opción. Por otro lado, la madre de Dosan le preguntó cómo le iba con Dalmi, pero desde que Dalmi descubrió que Ji Pe-yun fue quien escribió la carta, él no tenía forma de saber qué pensaba Dalmi. Dosan también quería saberlo. Coincidentemente, Dalmi acababa de enviarle un mensaje preguntándole si ya había dormido. Dosan estaba a punto de responder que aún no había dormido, pero la madre de Dosan inmediatamente le dijo que lo borrara y se quitara el abrigo. Luego levantó la mano y lo golpeó, diciendo que él no entendía nada de chicas. Entonces ella explicó que Dalmi quería que él la llamara. Efectivamente, sus llamadas telefónicas como distinguiendo los tipos de medicinas que tomaba la abuela, y luego siguieron hablando de una cosa tras otra. Ninguno de los dos quería colgar. A la mañana siguiente, temprano, Dosan se escondió fuera de la casa de Dalmi, preparándose para organizar un encuentro casual entre los dos. Porque unos días antes, Dalmi le había dicho a Dosan que todavía no podía entender las cosas. Se sintió muy herida al enfrentarse a Dosan y a Ji Pe-yun, así que esta vez les dijo que no volvieran a verse solos. Así que, para ver a Dalmi, Dosan solo podía fingir un encuentro casual. Cuando Dalmi tomó la iniciativa de saludarlo, Dosan fingió y dijo que era una coincidencia. Dijo que sabía que había una buena academia de inglés aquí, así que planeaba venir a preguntar. Inesperadamente la conoció. Dalmi sonrió levemente. Parecía que había visto los pequeños pensamientos de Dosan. Sin embargo, no esperaban que el cambio llegara tan rápido. Cuando regresaron a la empresa, su equipo se había disuelto repentinamente. Dalmi y su compañera también habían sido despedidas. A la mañana siguiente, Dalmi llevaba un vestido nuevo y dedicó tiempo a maquillarse meticulosamente. Fue a casa de Dosan muy temprano porque hoy era su cumpleaños.
Habían acordado la reunión de hoy con antelación, pero inesperadamente, Do-san se había olvidado por completo de su cumpleaños. Era natural que, debido a tantas cosas que habían sucedido recientemente, hubiera puesto toda su atención en resolver el problema del contrato. Do-san le dijo a Dalmi que no se preocupara demasiado. Sentado en el autobús, Do-san seguía absorto en la lectura de un libro sobre litigios corporativos. Cuando leyó sobre un caso similar, se volvió para discutirlo con Dalmi, pero ella estaba completamente desinteresada en esas cosas. Dalmi llevó a Do-san a un restaurante francés de altísima categoría, pero Do-san seguía negándose a dejar su trabajo inconcluso. En lo único que podía pensar era en Dalmi y quería cancelar su contrato con Do-Stowe. Dalmi dijo que las probabilidades de que un genio informático como él apareciera en este mundo eran muy bajas, así que quería que Do-san fuera a la empresa de Alex. Do-Stowe para desarrollar su talento, porque si seguía a Alex, su futuro sería brillante. Ella le aconsejó que la ignorara. Do-san no quería seguir escuchándola, así que rápidamente abrió el libro que tenía delante. Dalmi inmediatamente extendió la mano para cerrar el libro y continuó aconsejando a Do-san que aprovechara esta oportunidad. Do-san finalmente no pudo contenerse más. Él dijo que el encuentro entre Dalmi y él fue el destino. Do-san tomó el libro y salió primero. Dalmi lo persiguió e intentó convencerlo de nuevo, pero Do-san no quería renunciar a Dalmi ni al proyecto ICE, ya fuera en la sede de Sandbox Venture Capital o en la vieja y estrecha oficina del ático. Dijo que solo quería quedarse allí. Al ver esto, Dalmi no tuvo más remedio que recurrir a su último recurso. Ella dijo que Do-san no era quien le escribió las cartas cuando era pequeña, así que no había necesidad de que la recordara más. Estas palabras realmente hirieron a Do-san. Las dos hermanas, Dalmi e Ing, siempre se habían peleado en secreto cada vez que se encontraban. Pero esta vez, Dalmi de repente solicitó un puesto en la empresa de su hermana. Al ver a Dalmi allí para una entrevista, todos los colegas de Empapami, la empresa de Inge, quedaron atónitos. Todos la miraron a Dalmi con curiosidad. Inge le preguntó qué hacía allí. Dalmi no explicó mucho y directamente puso su currículum sobre la mesa. Se sentó y dijo claramente que estaba allí para solicitar el puesto. Inge no dijo nada, pero se sentó tranquilamente. Inge quería saber qué quería hacer su hermana menor. Inge le preguntó por qué Dalmi quería solicitar un puesto en esa empresa. Viendo que el director había hablado, los demás solo pudieron calmarse. Dalmi dijo que lo que Inge dijo durante la presentación ese día le causó una gran impresión. Dalmi dijo que el objetivo de Inge era hacer este mundo más progresista y desarrollado. Esas palabras eran exactamente las mismas que su padre había dicho hace 15 años, porque su padre le contó que renunció a su trabajo no solo porque fue derrotado por su jefe, sino porque se estaba preparando para ese mundo mejor. En ese momento, Dalmi se dio cuenta de repente de que quizás Inge y ella tenían el mismo objetivo. Muy rápidamente, Dalmi fue reclutada como vicepresidenta de la empresa de Inge. Poco después, establecieron una filial separada, la empresa Chongyun, con Dalmi como directora y a cargo del negocio de la nueva empresa. En este momento, al otro lado del océano, el equipo de Do-san y sus colegas, responsables del proyecto de ciudad inteligente de 2STO, también han logrado muy buenos resultados. A Ji-pyung también lo ascendieron de jefe de equipo a director. 3 años después, Dalmi invitó a Ji-pyung a su casa para el Festival del Medio Otoño. También le pidió que llegara un poco antes para ayudar a cocinar. Por la noche, los 4 eran como una familia feliz, haciendo juntos pastelitos de luna. Cocinaron juntos y jugaron cartas juntos muy felices. Mientras hacía brochetas, Ji-pyung estaba tan cansado que se quedó dormido. Dalmi inmediatamente fue a cubrirlo con una manta. Cuando la abuela salió de la habitación, Dalmi rápidamente le hizo una señal a la abuela para que bajara la voz. Viéndolo todo, Ji-pyung sonrió felizmente y siguió fingiendo dormir. Cuando Dalmi se despertó en mitad de la noche, descubrió de repente que Ji-pyung se había despertado y seguía sentado haciendo brochetas. Inmediatamente fue a sentarse a su lado. Ji-pyung quería ayudar a la abuela a abrir una tienda de perritos calientes, pero Dalmi lo rechazó porque aún no era el momento adecuado, ya que Dalmi quiere abrir su propia tienda de perritos calientes para su abuela. Ji-pyung dijo que esperaba no incomodarla. Esperaba que cada vez que estuviera cansada y pasándolo mal, la primera persona en la que pensara fuera él. Ji-pyung sintió que los sentimientos entre él y Dalmi habían dado otro paso, así que le compró un regalo. Ji-pyung tomó el regalo y fue a un lugar apartado para ensayar cómo iniciar la conversación. Pensó en innumerables razones y excusas y finalmente reunió su coraje y salió. De camino a buscar a Dalmi, Ji-pyung se encontró inesperadamente con Do-san en el vestíbulo. Ji-pyung le preguntó a Do-san por qué estaba allí. Solo después de enterarse de que Do-san regresaría a Estados Unidos después de que terminaran sus vacaciones, Ji-pyung suspiró aliviado. Entonces los dos comenzaron a hablar.
Dosan vio la caja de regalo en la mano de Ji-pyung. Dosan le preguntó a Ji-pyung a quién iba a regalarle el obsequio. Ji-pyung se quedó aturdido por un momento. Tras dudar un momento, decidió dejar la caja de regalo sobre la mesa y fingir que su relación con Dalmi iba muy bien. Luego, Ji-pyung dijo que se estaba preparando para darle un regalo a Dalmi. Dosan se sintió muy decepcionado al oír eso, pero fingió que no pasaba nada. Al ver la reacción de Dosan, Ji-pyung se levantó. Intencionalmente invitó a Dosan a encontrarse con Dalmi con él. Dosan también se levantó fingiendo que tenía una cita. Le dijo a Ji-pyung que no podía ir con él. Al oír eso, Ji-pyung se dio la vuelta y se fue, dejando a Dosan solo y extremadamente triste. Dalmi salió del ascensor. Dosan pasó casualmente frente a ella. Cuando Dalmi reaccionó, él ya estaba lejos. Ella lo persiguió apresuradamente. Después de buscar un rato, Dalmi volvió a ver esa figura familiar. Con gran dificultad logró alcanzarlo, así que Dalmi inmediatamente extendió la mano para detener a Dosan. No esperaba que todo el café se le derramara encima, y la otra persona no era Dosan en absoluto. Al verse de repente en una situación tan miserable, Dalmi se quedó momentáneamente confundida. Solo podía disculparse continuamente con la otra parte. En ese momento el teléfono sonó de repente. Dalmi respondió rápidamente. Ni siquiera se molestó en arreglarse la ropa y corrió de vuelta a la empresa. Resultó que acababan de ser atacados por un virus. Todos los documentos habían sido encriptados. La otra parte exigió que su empresa pagara $300 millones en 12 horas, o este tipo eliminaría la clave de desencriptación. En este caso, su empresa perdería todos sus datos y todos sus datos sobre la división de vehículos autónomos desaparecerían. Todas sus inversiones serían en vano. Lo habían denunciado a la policía, pero fue inútil. La policía no pudo resolver el problema inmediatamente. El departamento técnico de la compañía dijo que el código clave era demasiado largo y que tardarían varios días en descifrarlo. Ella inmediatamente sugirió pagar a los hackers $300 millones para que pudieran obtener la clave de descifrado y recuperar todos sus datos. Después de todo, el desarrollo de su algoritmo y las modificaciones de los choches les habían costado $2.000 millones, así que $300 millones se consideraban muy baratos. Pero todo el dinero de la compañía había sido invertido en nuevos negocios y no podían obtener tanto efectivo ahora. Dalmi se sentía como si estuviera sentada sobre ascuas, llamando a una persona tras otra, pero sin éxito. Estaba revisando sus contactos del teléfono cuando de repente vio el número de Ji-pyung. Dalmi recordó lo que él había dicho. Él esperaba que cuando ella estuviera en problemas y cansada, la primera persona en la que pensara fuera él. Ella dudó un momento. Estaba a punto de presionar el botón de llamada cuando, coincidencialmente, recibió una llamada. Dalmi respondió rápidamente. Era Dosan. Resultó que justo ahora, cuando el antiguo colega de Dalmi estaba ayudando, Chulsan estaba casualmente también al lado del colega. Chulsan se lo había contado a Dosan. Al volver a oír la voz de Dosan, Dalmi se quedó momentáneamente atónita y sin habla. Tardó mucho en reaccionar y finalmente no pudo evitar romper a llorar. Dosan la consoló y le dijo que no se preocupara. ¿Llegaría en 20 minutos? Dosan apareció rápidamente. Inmediatamente conectó la memoria USB y comenzó a trabajar. Los dos técnicos de la empresa se sintieron muy insatisfechos y salieron enfadados. Chulsan apareció pronto, seguido de Jongsan. Trabajaron bien juntos y enseguida encontraron la clave de descifrado y recuperaron todos los datos. Viendo que el problema estaba resuelto, Dalmi finalmente pudo respirar tranquila. Estaba tan cansada que se desplomó. Dosan la levantó rápidamente y la llevó a la zona de descanso. Los demás entendieron y se fueron. Después de enterarse de que Dosan solo estaba de vacaciones y regresaría a Estados Unidos en una semana, Dalmi se sintió muy decepcionada. Bajó la cabeza para mirar su ropa, que estaba manchada de café y le faltaba un botón en la manga. Dalmi rápidamente apartó la mirada y frunció ligeramente el ceño. Su aspecto actual era realmente miserable. A la mañana siguiente, Ji-pyung acababa de regresar al arenero cuando se enteró de que la empresa de Dalmi había sido hackeada. Corrió a su oficina y le preguntó cómo iban las cosas. Al oír a Dalmi decir que el problema se había resuelto, gracias a que Dosan y sus amigos habían venido a ayudar, Ji-pyung vio la chaqueta de Dosan a su lado y se sintió un poco decepcionado. Dijo que tuvo suerte. Luego Ji-pyung le preguntó a Dalmi si estaba bien. Dalmi dijo que se sentía muy decepcionada de sí misma. No esperaba sentirse tan miserable. Volvió a encontrarse con Dosan cuando estaba en su peor momento. Fue tan vergonzoso. Ella le rogó que no le contara a nadie que había llorado. Ji-pyung entonces fue a cerrar todas las cortinas y le dijo a Dalmi que se quedara allí, se calmara y recordara cerrar con llave la puerta. Por otro lado, Dosan y sus dos amigos estaban desayunando. Después de un rato de discusión, los tres decidieron quedarse en Corea para desarrollar sus carreras. Dosan corrió apresuradamente a la oficina de Dalmi. Quería recuperar su abrigo y contarle su decisión. Tan pronto como salió del ascensor, coincidencialmente se encontró con Ji-pyung. Ji-pyung le sostuvo la mano a Dosan firmemente. Quería hablar con Dosan.
Ji-pyong le preguntó a Do-san si iba a buscar a Dalmi. Do-san le respondió qué derecho tenía él de saber eso. Inesperadamente, Ji-pyong fingió ser el novio de Dalmi. Después de que Do-san salió del ascensor, Ji-pyong sintió que había ido demasiado lejos. Llamó a Dalmi para aclarar todo. Acababa de decir unas palabras que hicieron que Do-san malinterpretara todo para evitar que la encontrara. Si salía ahora, todavía podría encontrar a Do-san. Inesperadamente, Dalmi dijo que ya no lo necesitaba porque sabía que Do-san estaba a punto de regresar a Estados Unidos. Do-san la llamó de nuevo, pensando que eventualmente regresaría a Estados Unidos, y al recordar su aspecto desdichado en ese momento, Dalmi se negó rotundamente a contestar el teléfono. Luego, apagó su teléfono. Do-san volvió a llamar y al escuchar la notificación de que el otro lado había apagado el teléfono, lo dejó tristemente. La pequeña esperanza que acababa de encenderse se apagó de nuevo. Al regresar a casa, se sentó allí observando la bola flotante durante mucho tiempo y no pudo evitar recordar la escena cuando los dos se conocieron por primera vez. Al final, la bola flotante que simbolizaba su amor fue arrojada a la basura. Así, simplemente teme. Sin embargo, ayer, Dalmi rechazó cruelmente a Do-san. Pero inesperadamente, hoy vino a pedir ayuda. Era muy difícil llegar a la cima del edificio. Había muchos inversores allí debido a su reputación. Dalmi quería ir directamente a la oficina para encontrar a Do-san. Pero inesperadamente alguien la detuvo y le dijo que hiciera cola. Solo pudo llamar a Do-san. Cuando Do-san vio que Dalmi llamaba, pulsó directamente el botón de rechazar. Ella le envió un mensaje, pero él no respondió. Después de que todos los inversores se hubieran ido, el teléfono de Dalmi volvió a sonar. Do-san dudó un momento y finalmente colgó. Inesperadamente, Dalmi ya estaba en la puerta. El ambiente se volvió inmediatamente incómodo. Entonces ella explicó que Dalmi quería que él la llamara. Do-san inmediatamente echó a Chul-san y Jong-san. Luego le dijo a Dalmi que 3 años atrás ella había querido romper con él, así que dijo algunas palabras que le hirieron mucho. Le tomó 3 años aceptar eso. Él no quería continuar así. Si ya no estaban destinados a encontrarse, sería mejor no volverse a ver. Dalmi dijo que ahora al oír esas palabras se sentía triste. Le preguntó si él sentía lo mismo entonces y luego se disculpó sinceramente con él. Resultó que hace unos días los desarrolladores senior de la compañía fueron captados por otra empresa. In-hae le dijo a Dalmi que invitara al equipo de Do-san. Solo entonces Dalmi supo que Do-san quería quedarse en Corea, pero ella todavía no estaba de acuerdo. Dalmi pensó que eso los retrasaría. In-hae estaba extremadamente enfadada. No esperaba que Dalmi pensara que su empresa estaba retrasando al equipo de Do-san. In-hae culpó a Dalmi por trabajar basándose en sus emociones y no ser digna de ser directora. In-hae le dio a Dalmi 2 opciones. Una era invitar al equipo de Do-san a trabajar en la empresa y la otra era ser despedida. In-hae dijo que no necesitaba una directora que obstaculizara a la empresa. Dalmi estaba extremadamente enfadada. Pensó que su hermana la estaba amenazando. Inesperadamente, ni siquiera su madre y su abuela la apoyaron. Ambas dijeron que Dalmi estaba dejando que sus emociones personales afectaran a la empresa. Como directora, si ella pensaba así, ¿cómo podría desarrollarse la empresa? Así que, a regañadientes, vino aquí a buscar a Do-san. Pero no esperaba que Do-san ni siquiera le diera la oportunidad de hablar y la rechazara directamente. Pensando en lo que dijo Do-san, sintió que estaba a punto de volverse loca. La noche que Do-san regresó a casa, el padre de Do-san le ayudó a recoger la pelota de béisbol y la puso en una caja transparente. Su padre dijo que algo tan preciado debía guardarse con cuidado. Al día siguiente, para olvidarse de Dalmi, Do-san decidió seguir el ejemplo de su padre cuando era joven. Cicló hasta la casa de su tío fallecido, queriendo usar su fatiga física para reducir el dolor en su corazón y ahogar todas sus preocupaciones. Tras superar muchas dificultades, finalmente llegó a la casa de su tío. Do-san estaba exhausto y se tumbó directamente en la cama que había fuera de la casa. Pero inesperadamente, cuanto más cansado estaba su cuerpo, más claras se volvían las cosas en su mente. No supo cuándo se quedó dormido, pero cuando despertó, ya era de noche. En ese momento, Dalmi se acercaba a él cojeando. Do-san pensó que tenía hambre y que tenía una alucinación. Bebió unos sorbos de agua, sin esperar que la persona fuera realmente Dalmi. Do-san se levantó y quiso irse. Dalmi lo detuvo inmediatamente y le dijo algo. Como resultado, regresaron juntos. Ji-pyong y Do-san se encontraron en el vestíbulo principal. Ji-pyong llamó a Do-san para detenerlo. Ji-pyong quería recuperar las viejas cartas de Do-san. Aunque Do-san se mostró reacio, finalmente aceptó. Pero la condición era que Ji-pyong tenía que devolverle la palmera de interior que Dalmi le había dado a Do-san. Do-san regresó a casa, revisó las viejas cartas y encontró una que decía «A la persona que amo». No pudo evitar abrirla y leerla. En ese momento, el teléfono de Ji-pyong sonó de repente, preguntando dónde se encontrarían. Do-san dijo que ya no necesitaba la palmera de aroide y simplemente fingió que nada había pasado. Do-san entonces colgó decisivamente y Ji-pyong siguió llamando,
pero él no contestó. Inesperadamente, Ji-pyung llevó la palmera de Aroide y fue directamente a casa de Dosan. Los dos estaban medio borrachos. Dosan dijo que admiraba mucho a Ji-pyung. Dosan le había preguntado una vez a Dalmi por qué le gustaba, y Dalmi dijo que era porque era su primer amor. Pero de hecho, la persona que le escribió las cartas cuando era joven fue Ji-pyung. Las cartas que Ji-pyung escribió la consolaron durante mucho tiempo. Cuando Dosan lo descubrió, sintió muchos celos e intentó amar a Dalmi para vencer los bellos recuerdos entre los dos. Pero descubrió que esas cosas no eran suficientes, así que los dos hombres se sinceraron toda la noche. A la mañana siguiente, Ji-pyung se despertó y se encontró en casa de Dosan. Se levantó y salió de la habitación oyendo casualmente a la madre de Dosan preguntarle si debía añadirle chile a la sopa de pescado. A Ji-pyung le gustaba la comida picante. Dosan le preguntó a su madre si tenía tofu. Al saber que a Ji-pyung le gustaba, Dosan planeaba empacar algo para que se lo llevara a casa. Ji-pyung permaneció en silencio y regresó tranquilamente a la habitación de Dosan. Cuando Dosan entró y llamó a Ji-pyung para que tomara la sopa para la resaca, él ya estaba vestido impecablemente. Ji-pyung se enfadó de repente y dijo: devolveré la carta y la planta maceta. Incluso si me llevara todo, aún así no podría compararme contigo por tu lentitud. Originalmente tenía la intención de hacerme el tonto hasta el final, pero no había otra manera. Escucha atentamente, solo lo diré una vez. Deshazte de tu complejo de inferioridad hacia mí y aumenta tu autoestima. Cuando veas a Dalmi de nuevo, sabrás a quién quiere Dalmi. Puedes ganar los recuerdos entre los dos con solo esas manos. Al escuchar las palabras de Ji-pyung, Dosan corrió inmediatamente a buscar a Dalmi. Al ver a Dalmi, Dosan le volvió a preguntar por qué le gustaba. Ella dijo que querer a alguien no necesita una razón. Al oír esto, Dosan fue extremadamente feliz. Ji-pyung se encontró accidentalmente con Dalmi en el ascensor. Aunque estaba un poco avergonzado, ya no intentó evitarla. Ji-pyung dijo que aunque había leído las cartas que ella escribió, nunca había ido a verla en los últimos 15 años. El día que Dosan terminó de leer esas cartas, tomó la Teenist a ver. Así que el Dosan de la carta no era Ji-pyung en absoluto. Ji-pyung le dijo que no necesitaba sentirse culpable, ni tampoco necesitaba autoinculparse. Al oír estas palabras, Dalmi se sintió aliviada. In-hae había ido a buscar al representante de Sandbox para pedirle consejos sobre la recaudación de fondos, pero inesperadamente el representante dijo que no podía ayudar a In-jae esta. ¿Ves? Porque esta vez querían invertir en la empresa Chongmyung de In-jae. La representante entonces fue a buscar a Ji-pyung y le dijo que creía que el potencial de la empresa de Chongmyung era mucho mayor de lo que pensaban. La empresa pronto tendrá éxito, así que le pidió que resolviera este asunto lo antes posible. Ji-pyung estaba a punto de negarse, pero no pudo. Se sintió muy herida al enfrentarse a Dosan y Hae-yun, así que esta vez les dijo que no volvieran a verse solos. La empresa pronto tendrá éxito. Así que ella le pidió que resolviera este asunto lo antes posible. Pensó que Dosan definitivamente se negaría, pero Ji-pyung no esperaba que Dosan aceptara directamente. Ji-pyung le preguntó a Dosan que Ji-pyung lo había rechazado la última vez, pero esta vez Dosan había aceptado la inversión. Dosan dijo que la última vez fue porque Ji-pyung tuvo compasión de ellos, pero esta vez fue porque Dosan pensó que invertir en empresa Chong era una inversión real. Después de decir eso, Dosan levantó la mano frente a Ji-pyung. Habían cooperado con éxito. Gracias por ver el video completo. Nos vemos en los próximos videos.